crisis del año 2008 y nos dicen que el sistema es insostenible. La sanidad pública española, sin embargo, es la menos financiada de la Unión Europea de los 15. En 2008 el gasto sanitario público era un 6,5% del PIB. El promedio de la Unión Europea era un punto superior. En el 2008 el gasto sanitario privado era el más alto de la Unión Europea de los 15, con un más del 28% del gasto sanitario privado. Se nos dijo que el sector sanitario público estaba hipertrofiado y que necesitaba reducirlo, una reducción para sanearlo, incluso para salvarlo. Sin embargo, tengan ustedes en cuenta esto: el PIB per cápita español es un 94% del PIB per cápita promedio de la Unión Europea de los 15. Y el gasto sanitario per cápita es un 79,5%. Si nosotros ajustamos este gasto sanitario en base a nuestro PIB per cápita, tendríamos un gasto, España se gastaría 13.500 millones de euros más en sanidad de lo que se gasta. Los efectos de la crisis no se dejaron esperar. El PIB bajó, pero fíjense ustedes que el gasto sanitario público bajó mucho más que lo que bajó el PIB. De hecho, en el año 2013 el gasto sanitario público representaba el 5,9% del PIB. Habíamos pasado de un gasto sanitario per cápita en el año 2009 de 1.510 euros por habitante a 1.309, una pérdida de 200 euros por habitante. Plataforma de minutos, proyecto P21, estamos en los años 2010-2011, aparece el primer informe. Algunas autoridades regionales, Comunidad de Madrid y Cataluña, pues producen casos de atención primaria de salud que generan mucha inquietud entre los profesionales. Hay huelgas. Se dice que es la respuesta inevitable a las dificultades de financiación. Esta tendencia se reforzó en el año 2011 con el cambio de gobierno de la nación. Este es el primer informe a nivel de la estrategia P21 a nivel nacional, y este es lo que dice esta estrategia a nivel de Cantabria. En Cantabria existía el PAN, existía un documento de acuerdo, existía un plazo de cumplimiento, no había una comisión de seguimiento, se habían mejorado las plantillas, se había mejorado el equipamiento, se habían suprimido de forma parcial el acceso a las pruebas diagnósticas. Los protocolos de petición de pruebas también mejoraron parcialmente. Se había informatizado la atención primaria. La receta electrónica en aquella época estaba en proyecto todavía. Se habían tomado medidas contra la burocracia. La comunicación AP-hospital se había mejorado parcialmente. No había historia electrónica compartida. No había nuevas formas de gestión en primaria. Las iniciativas privatizadoras, por lo menos en primaria no. Iniciativas de autonomía del centro tampoco, y instrumentos para la participación ciudadana tampoco. Bien, por aquella época también se celebran aquí el Congreso de la SMRG. Se habla ya de que la atención primaria comienza a mostrar signos de agotamiento y se habla de la necesidad de una reforma estructural. Esto, un año anterior, pues la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria había hablado de lo mismo, de un posible agotamiento del modelo. Ya por aquel entonces el marco estratégico para la atención primaria estaba finiquitado. Bien, nuestro gasto sanitario tras la crisis, pues como pueden ustedes ver aquí en Cantabria, pasamos de 1.347, fuimos bajando, y en los siguientes años mejoró ligeramente. De tal forma que prácticamente todas las comunidades se perdieron, se disminuyó el gasto sanitario por habitante. Nuestra comunidad autónoma en Cantabria, entre los años 2010 y 2012, perdió un 5%. Bien, en estos años 2010 cambiamos de paradigma. El paradigma de los años 2010 viene por el desarrollo de la gestión clínica. Se expande el patrón hacia un modelo de integración asistencial. Se produce una reingeniería del enfermo pluripatológico y frágil y se inicia la integración sociosanitaria. Bien, y en estas que estábamos viene el Real Decreto Ley 16/2012, donde ya lo han dicho, se crea la figura nuevamente del asegurado y el beneficiario del asegurado, se excluye de la asistencia sanitaria a extranjeros no registrados ni autorizados, tienen por primera vez que pagar pensionistas vinculándolos al nivel de renta,
y en otros reales decretos se suprimen la paga extraordinaria, algunos días de libre disposición, se aumentan las horas a 37 horas y media, se congelan las retribuciones del personal y las comunidades autónomas toman diferentes medidas en el sentido de suspensión de la carrera profesional, se minoran pagos asociados a la guardia o se limitan los días de formación. Nuestro sistema sanitario, con este Real Decreto, que habíamos pasado de seguridad social a un sistema de impuestos en el año 99, pues ya no sabemos si hemos vuelto a un sistema de seguridad social muy curioso porque se financia por impuestos. Bien, lo decía Amando por aquella época, trabajaremos pues una sanidad pública universal, gratuita y de calidad. Perdonen, ninguna de las cuatro cosas se han cumplido. Ni pública, ni universal, ni gratuita, ni de calidad. El mismo año del Real Decreto 16/2012, de Lance publica un monográfico sobre la importancia de la universalidad de los sistemas sanitarios como motor de desarrollo económico y social. Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que la salud pública, el concepto más importante que tiene es el de la cobertura universal. Y en aquella época que se celebran los Juegos Olímpicos en Londres, la primera referencia y el primer agradecimiento que hacen los británicos es a su sistema sanitario, al National Health Service. Bien, crece el desencanto, el exceso de demanda continúa, la falta de conocimiento, la falta de sustituciones, la falta de liderazgo de los equipos, se pierde ilusión, se entran en rutinas. Tenemos por tanto un buen sistema, pero de muy mal pronóstico. Hay una ausencia de interés de los políticos, que no es nada nuevo. Ausencia de interés del ciudadano, que es preocupante. Pero la ausencia de interés por los profesionales, por ser médicos de familia, es ya de ingreso. Bien, el principal problema para mejorar la eficiencia y la calidad de la sanidad pública es potenciar la adherencia y el compromiso de los trabajadores con el objetivo central del sistema sanitario, que es la salud de la población. Bien, desde hace años faltan estrategias claras de desarrollo de la atención primaria. Hay una ausencia de propuestas creativas, el adocenamiento profesional, la falta de liderazgo de los gestores, la impotencia ante las crecientes demandas de la población. Los políticos y gestores se quejan de que el gasto sanitario sube. Las listas de espera. Especialistas y hospitales critican la falta de filtro de la atención primaria. En esta surge el plan estratégico aquí del 2012-2015, que es lo que ustedes ven, como decíamos antes, de los paradigmas que van cambiando, pues se habla de gestión clínica y de atención integrada. Los pilares básicos son resolutividad, continuidad y corresponsabilidad. Se crea unidad docente multidisciplinar, el servicio de atención de quejas y reclamaciones, el responsable de áreas de admisión y la continuidad asistencial, siendo uno de los pilares básicos, pues se crea un responsable de continuidad asistencial en cada una de las áreas. Y lo que se propugna es la evolución hacia un modelo sanitario integrado con todas las estructuras del sistema sociosanitario situados en el mismo plano. Se hicieron cosas, por supuesto. Se empezó a hacer el control de antipoblación en atención primaria, cirugía menor en el hospital por médicos de atención primaria, el responsable de continuidad asistencial, el servicio de atención al usuario. La consulta musculoesquelética se crea en 2012, pero permítanme que les diga, los especialistas donde mejor están es en el hospital. Se creó una página web, se crea la receta electrónica, la analítica, radiografías e informes se recibieron en OMI, se creó la cita por internet, se hicieron protocolos conjuntos con algunos servicios, de cómo que actúa el código ICTUS, se crearon consultas no presenciales con algunas especialidades, hematología, dermatología, nefrología, se podían pedir pruebas con la agenda de atención primaria, como por ejemplo las gastroscopias. Bien, y aquí esto fue, la informática se desarrolló, como pueden ver, la página de internet donde podemos tener acceso a diversas pruebas, la receta electrónica y el visor corporativo, y con acceso al sistema informativo, farmacovigilancia, etc. En esto sí que hubo mejoras. Algunos problemas: la poca estabilidad en el empleo, los contratos basura, el éxodo de profesionales a otras comunidades y a otros países,
los recortes lineales sin tener en cuenta ineficiencias del sistema. Se deteriora la situación en los centros, falta de instituciones, la sobrecarga asistencial imposibilidad que hemos dicho, listas de espera que llevan a un aumento de las consultas en las urgencias de los SUAP y en las urgencias de los hospitales, la desmotivación de los profesionales, el cierre de los centros por la tarde, el parón en la carrera profesional, la falta de incentivos, separa el sistema de autonomía y de atención a la dependencia. Y por otra parte, esto coincide con una oferta agresiva por parte del hospital en ámbitos de atención primaria. Y hablo de cuidados paliativos, donde tienen una penetración muy grande en la atención primaria y empiezan a ver enfermos no solo ya oncológicos, sino de todo tipo. Enfermos que deberían ver sus médicos de atención primaria. Pediatría y hospitalización domiciliaria también. Bien, señores, en política las verdades no valen las palabras, sino en los presupuestos anuales. Las palabras son estas, es la retórica de los que nos tienen acostumbrados. La atención primaria en España es el eje del sistema sanitario. Bien, y estos es los presupuestos que dedican la atención primaria a lo largo de los años, cada vez menos, y el hospital, como ven, cada vez algo más. Algunos hablan de que somos la cenicienta del sistema. Y aquí vemos el gasto en atención especializada versus atención primaria. Como ven, desde el principio, 3-4 veces más se gasta en atención especializada que en atención primaria. Y la tendencia es a subir. Esto a nivel nacional. Por cada euro que se gasta en atención primaria se gastan 4 euros en atención especializada. ¿Y qué pasa en Cantabria? Pues en Cantabria esto y mucho más, porque fíjese que no solo un 3 o 4, son 5 o 6 veces más. Esto mejoró en el año 2008, pero nuevamente a partir de la crisis ha empezado a empeorar. Si vemos aquí la media de todos estos años, la media de todas las comunidades autónomas es de 3,87 veces se financia la atención especializada, pero en Cantabria es 4,89 veces. La pregunta es si esto se justifica por necesidades sanitarias. Y este gráfico, para que vean desde el año 2002 cómo ha evolucionado el gasto en atención primaria y cómo el gasto, este gap se va cada vez incrementando más. Bien, el gasto sanitario a partir de la crisis sobre todo castigó a lo que es el gasto de personal. Como ven, hay una amplia variabilidad entre comunidades autónomas. Bien, y si vemos el presupuesto sanitario en el septenio de 2009-2015, ven ustedes el hachazo que hay en los presupuestos, de tal forma que hay una diferencia de más de 5.000 millones de euros. Y si este gasto hubiera permanecido así en Cantabria, pues se han perdido, la pérdida acumulada en el presupuesto es de 147 millones de euros que se han dejado de invertir en atención primaria. Bien, el presupuesto sanitario per cápita pasó desde el año 2008 de 1.378 euros por habitante a 1.341, algo inferior a la media de todas las comunidades autónomas. ¿Y qué nos dicen los ciudadanos? Pues los ciudadanos, cuando se les pregunta si creen que la situación sanitaria de diversos servicios, aquí tienen la atención primaria, ha mejorado o ha empeorado en los últimos años, la respuesta es clara. Cada vez son más los que piensan que ha empeorado y cada vez son menos los que piensan que ha mejorado. Lo mismo ocurre en urgencias. Si esto empeora, las urgencias también empeoran. Bien. En Cantabria, que la opinión de los ciudadanos y el sistema funciona bastante bien. Como ven, hay una muesca aquí en el año 2008, mejora y luego vuelve a empeorar progresivamente hacia abajo, lentamente, y actualmente estamos en un 26%, algo mejor que la media nacional. Y también es cada vez más el porcentaje, lentamente, de los que piensan que necesita cambios fundamentales. Bueno, y la valoración que hacen los ciudadanos de la atención primaria, pues aquí está por encima de la valoración que hacen de los servicios hospitalarios. Una valoración que nos da 7,7 puntos. Bien, el 70% de la población consulta a lo largo de un año. Hay una media de 3,6 consultas de un médico de familia y el 56,6% de los que piden cita en los centros de salud no la tienen nunca o casi nunca. Esto ha empeorado con respecto a años anteriores. Y una de las características básicas de la atención primaria, como saben ustedes, es la accesibilidad.
El 14,3% de los que acudieron tuvieron que esperar más de una hora. Bien, aquí vemos el número de tarjetas por médico de familia, que en Cantabria es 1.332 y hay un 52% de mujeres médicas. Como ven, también hay una amplia variabilidad a nivel de las comunidades. Y el gasto sanitario actual de presupuesto por habitante es de 1.310. Y bien, como ven, también hay una amplia variabilidad en las comunidades. Esto requeriría un estudio si esto es por necesidades asistenciales. Problemas acuciantes. Tenemos problemas de orientación de objetivos, tenemos problemas estructurales, tenemos problemas de proceso y tenemos problemas de resultados. Se supedita todo al control del gasto, falta de recursos humanos, masificación, falta de tiempo. Tenemos un modelo paternalista, tenemos problemas en la dinámica del trabajo en equipo, un deterioro del trabajo en equipos multidisciplinares, pérdida de los programas integrales de salud, programas de formación mediatizados por la industria farmacéutica, problemas con la coordinación de nivel especializado, y además tenemos que investigar los resultados, las mejoras que producimos en los niveles de salud y la insatisfacción que se produce en los ciudadanos en cuanto a tanta información y escaso tiempo. Y además tenemos a los profesionales frustrados, desmotivados e insatisfechos. ¿Y qué nos depara el futuro? Bien, amenazas emergentes. Tenemos una amenaza emergente que son las unidades de gestión clínica. Bien, la gestión clínica como concepto es un concepto muy interesante. Es un mecanismo para asegurar una mejor utilización de los recursos, de acuerdo con la evidencia, para favorecer la autonomía de gestión, para mejorar la eficiencia y para favorecer una mejora de la calidad. Pero esto se puede hacer sin necesidad de crear unidades de gestión clínica. ¿A qué nos llevarían las unidades de gestión clínica? Pues a fragmentar el sistema en múltiples entidades empresariales, a dar entrada a capital y proveedores privados, a laboralizar al personal, se crean múltiples condiciones laborales, parte de los ahorros generados se repartirían. Se acaba con el modelo comunitario basado en entidades territoriales, áreas de salud y niveles asistenciales coordinados desde la atención primaria. Se transformaría la atención primaria en la portera del sistema para seleccionar pacientes y patologías, y además permitiría avanzar hacia la privatización. Otro problema que tenemos, y no menor, es que tenemos a 10,7 millones de personas en España con un seguro médico privado, de los cuales 8,5 millones tienen un seguro de asistencia sanitaria. 2 millones pertenecen al mutualismo administrativo, a las mutuas, MUFACE, MUGEJU e ISFAS. Esto crea una dualización sanitaria y un descremado sociológico. Como ven ustedes, las visitas al médico general por médico especialista son distintas en aquellos que tienen cobertura pública exclusiva que aquellos que tienen doble cobertura. Los que tienen doble cobertura visitan más al médico especialista. Incluso en los mutualistas este patrón se invierte. Básicamente no tienen médico de atención primaria.